Todavía. ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme, voy a estar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 30, por favor. Y vamos a leer en el verso 1 al 3. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 3. Y cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Eso es lo más fuerte que tiene. Amén. Por ahí anda la cosa. Dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Amén. Dejémoslo hasta ahí. El tema de hoy se titula La guerra contra Amalec. Y este tema o esa frase la encontramos en varias porciones de la Escritura. Desde el tiempo de Moisés, ya Amalec aparece como un ejército, un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios. Se convirtió en un enemigo muy singular. Y es que este pueblo, hermano, tenía que ver con la persistencia de pelear contra el pueblo de Dios. Era un enemigo muy persistente. Un enemigo que tuvo varios enfrentamientos con el pueblo de Dios. Allá lo vemos peleando en el Antiguo Testamento contra Josué y el ejército de Israel. Lo vemos peleando contra Saúl. Ahora lo vemos peleando con David aquí en esta escena. Es un enemigo que traía una descendencia de Esaú. Si usted recuerda quién era Esaú, el hermano de Jacob, el que se había amargado contra su hermano y que se consolaba con el día en que pudiera matar a su hermano Jacob. De ahí venían los amalecitas. Y fíjese, hermano, que Amalec representa o simboliza la amargura y la oposición constante contra el pueblo de Dios. Y es que hay enemigos, hermano, que son enemigos acérrimos del pueblo del Señor. Enemigos espirituales. Allá eran físicos, literales, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento estamos hablando de enemigos como potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad, que quieren destruirnos. Pero que este enemigo es un poquito peculiar porque aparece, oiga bien lo que voy a decir, aparecía Amalec, aparecía en los momentos de debilidad del pueblo. Cuando el pueblo estaba debilitado, cansado, fatigado, entonces aparecía Amalec. Como que sabía entender cuando el pueblo del Señor no estaba preparado para la batalla, o estaba cansado, o estaba débil, o estaba fatigado. Así el enemigo, hay enemigos que aprovechan nuestras debilidades. Haga conmigo así. Hay enemigos que saben cuando usted está cansado. Hay enemigos que saben cuando usted está desanimado. Hay enemigos que saben cuando usted está como fatigado y como que no sabe qué hacer y está como que ya,
me siento cansado, como que ya no quiero seguir. Entonces aparece Amalek, porque aprovecha la debilidad. Ya va a ver cómo opera. Pero aquí hay un problema. Usted recuerda que en uno de los temas dijimos que David había ido a pelear a la guerra y iba a pelear contra Saúl y el pueblo, pero que el filisteo Aquis le había dicho: no, David, mejor regrésate, porque los príncipes de los filisteos habían dicho: no lleves a David, no sea que en la batalla se dé vuelta y entonces pelee con nosotros. Entonces lo regresaron a la casa a David y a su grupo. Lo regresaron. Y esa es la historia que aparece aquí. Cuando David regresó después de 3 días a Siglag, a donde él estaba viviendo, en ese momento resulta que cuando llega, ya se habían llevado a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los ancianos, se lo habían llevado. Él no estaba ahí, ni su ejército. Amalek había aprovechado la salida de David y los hombres de guerra para llevarse cautivos a las mujeres, a los niños, a los ancianos, al pueblo que no podía pelear. Se los llevaron cautivo. Fíjense, sigamos un poquito más. Acompáñeme a el versículo. Voy a leer el verso 3 y 4. Primer libro de Samuel 30. Déjelo abierto ahí, por favor, para que usted pueda irlo leyendo. Y mejor si lee todo el 30 en la casa. Aleluya. Para que usted tenga todo el contexto. 30, versos 3 y 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad, a Siglag, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Mire esto, hermano. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez usted ha llorado así, hermano? Aleluya. ¿Ha llorado alguna vez hasta donde ya no le salen lágrimas a uno? Ya no sale. Y uno quiere llorar, pues, pero ya no hay nada. Ya se agotaron las fuerzas. Se agotaron. En esos momentos es que el enemigo aprovecha. Aquí ya David está llorando por lo que había hecho Amalek, indudablemente. Pero lo que había aprovechado a Amalek era que David no estaba. Había salido, había ido a la guerra con todo su ejército. Y eso fue lo que aprovechó. Eso es lo que aprovecha el diablo con tus jóvenes cuando tú no estás. Aleluya. Eso es lo que aprovecha el diablo con los niños cuando usted no está pendiente de ellos y no está viendo lo que están haciendo. Eso es lo que aprovecha. Eso es lo que aprovecha el diablo a veces con las esposas cuando solo están viendo novelas. Aleluya. Aprovecha la debilidad. Es que, hermano, las novelas son mi debilidad. Sí, pero por ahí va a entrar el diablo, porque va a aprovechar. Yo recuerdo, esto fue hace millones de años, pero yo recuerdo habían algunas novelas muy populares allá en El Salvador. Se habían hecho populares, y tan populares que algunas jovencitas hablaban como la de la telenovela.
Hablaban igual que la telenovela, estilo venezolanas, estilo de mexicanas, hablaban así. Porque la novela era muy popular, hasta lloraban igual. Es una manera que el diablo utiliza para afectar nuestra alma y hacer creer que la novela es realidad. Y no vaya a decir que no. Si yo lo vi cuando lloró, cuando se murió el bueno de la película. Lloran a mares en la novela. Pero son debilidades que el diablo utiliza para poder entrar y para poder afectar algo en nuestra vida. No es nuevo que Amalek ocupara la retaguardia, fíjese hermano, para destruir al pueblo de Dios. Se lo voy a mostrar. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 25. Le voy a leer el verso 17. Mire, voy a ir hasta atrás, allá en el tiempo de Moisés. Aquí estamos en el tiempo de David. David está aprovechando que no había nadie, se infiltra y se lleva cautivo a todo el pueblo que pudo. En Deuteronomio, en el tiempo de Moisés, dice, verso 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Oiga, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas, ¿cómo estaba, hermano? Cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Se da cuenta la estrategia que ocupa? ¿Se da cuenta la estrategia que ocupa Amalek? Ocupa la retaguardia. ¿Quiénes van a la retaguardia de un pueblo que va hacia caminando? Normalmente van los niños y los ancianos. Los niños y los ancianos van atrás. ¿Por qué? Porque van más despacio, van más lentos. Lo fuerte va adelante para ver qué es lo que enfrentan. Pero Amalek era astuto. Él iba por la parte de atrás. Lograba irse para atrás y entonces dañar. Muchas veces nosotros tenemos áreas en nuestra vida que no hemos podido superar, debilidades en nuestra vida, y esas son las que aprovecha el diablo. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros celos, nuestras molestias, nuestro sentimiento de hermano, de amargura, de tristeza, nuestra debilidad. Esas son las que el diablo ocupa. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús, la Biblia dice que fue tentado allá en el monte de la tentación, fue tentado 40 días y 40 noches? Pero usted ve la llegada del diablo a los 40 días, cuando el Señor estaba cansado, Él estaba fatigado de un ayuno de 40 días y 40 noches, hermano. Estaba fundido el Señor. Entonces apareció el diablo probablemente había sido tentado. Déjeme pensarlo de esta manera. Durante 40 días había sido tentado por muchos espíritus y demonios queriendo hacer caer al Señor. Y el diablo se ha de haber quedado hasta el final, como diciendo: al final lo agarro yo. Porque esa es la estrategia. Al final, cuando ya no aguante, entonces lo agarro yo. Y apareció el diablo cuando estaba fatigado el Señor. Tenía hambre. ¿Cuántos creen que el Señor tenía hambre? Claro que tenía hambre. Estaba cansado. Entonces el enemigo aprovecha tiempos de debilidad, tiempos de necesidades, tiempos de enfermedades. Las aprovecha el diablo.
Tiempos de conflictos en el hogar los aprovecha el diablo. Tiempos de desánimo los aprovecha el diablo para tirar dardos, para tirar flechas encendidas y poder dañar nuestra vida. Busca a los más vulnerables, a los débiles, a los débiles. No tiene, dice, no tiene temor y su odio es persistente y estratégico. Entonces aquí vemos cómo es que opera. Es importante saber cómo opera, hermano, para que usted, aunque esté cansado, esté alerta. ¿Me doy a entender? Mire, hermano, yo entiendo que uno se cansa, se fatiga. Y quizás la batalla a veces, por ejemplo, las batallas de conflictos, las batallas económicas, a veces lo dejan a uno muy cansado. Las enfermedades, las batallas contra enfermedades hacen que uno, hermano, quede fatigado, cansado. Y esas son las... el diablo no vaya a creer que va a decir, no, pobrecito, voy a dejar que se reponga. ¿Qué esperanza, hermano? No. De ninguna manera. El diablo no busca que te repongas. El diablo busca que estés lo más debilitado y cansado y fatigado posible, porque sabe que entonces tiene una gran ventaja sobre tu vida. Me estoy dando a entender, hermano. Piense por favor por un momento en qué momento usted se ha sentido fatigado, pero no estoy hablando del cuerpo, sino de su alma. ¿Alguna vez se ha sentido cansado? Como desanimado, como diciendo, como que ya la estoy pensando si voy a la iglesia o no, mejor. Está cansado. Es que viera lo que me hicieron. Viera la pelea que tuve con alguien. Yo estoy pensando en tirar la toalla. Algunos han pensado en tirar la toalla. Míreme para acá, no se me agache. Pero es que estaba cansado. No puedo usar la palabra es normal. No, es lo que la fatiga produce cansancio. Y entonces es que aparece el diablo para dar como un martillazo de sorpresa, para dar como un golpe para derribarlo por completo. Eso es lo que estaba haciendo con David. Dice, por eso fue, mire hermano, en la historia, si usted lo lee, no lo he leído ahí, pero ahí en el capítulo 30 dice que todo el pueblo de David, el ejército, quiso lincharlo por lo que acababa de pasar. Se enojaron con David, como diciendo, por tu culpa dejamos desprotegidos al pueblo. Por tu culpa se llevaron a nuestra familia. Por tu culpa perdimos a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y dice que David se angustió en el alma porque lo estaban culpando. Normalmente cuando uno se ve imposibilitado de hacer algo, siempre busca culpables. Aleluya. Sí, por aquel me está pasando esto, por fulano. Al Señor Jesús lo echó la culpa a la Martita. La Martita, ¿se acuerda de la Martita? La Marta y María. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero te tardaste, Marta. María no. María le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, con otro corazón, con otra frase. Pero cuando uno se siente cansado, vulnerable, y cuando siente que no tiene cómo salir adelante, empieza a echar culpas. Pero esa es la estrategia del diablo.
Aleluya. Esto está delicado, hermano. Delicado. Sigamos un poquito más. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cuál fue la respuesta que David tuvo? De eso se trata este tema. La parte más importante es cómo salir de cuando te sientes así. Cómo salir de cuando te sientes cansado. Cómo salir cuando te sientes culpable. Cómo salir cuando la necesidad, hermano, es muy fuerte. ¿Cómo salimos de ahí? Déjeme darle algunas sugerencias que creo que pueden servirle. Primer libro de Samuel 30, verso 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo, oiga, el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ojo con esto. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Nuestra debilidad, nuestra incapacidad produce angustia de alma. Hay gente que se amarga, hermano, por las cosas que le han pasado en la vida. Dice, es que así, es que por esto, es que por esto. Y a veces hasta a Dios pues le echan la culpa, ¿verdad? Dice, Dios no hizo el milagro, Dios no me contestó. Se angustiaron y se amargaron. Eso es lo que el diablo quiere. Ver gente amargada, como mire qué amargada estaba la esposa de Lot, de Job. ¿Se acuerda? Estaba bien amargada, hermano. Se había amargado. ¿En qué momento? No lo sé. La Biblia no lo dice, no da luz de eso. Pero que estaba amargada, estaba amargada. Porque estaba viendo al esposito chulo, guapo y hermoso. Aleluya. Que estaba enfermo. Y ella le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ay, Dios, hermano. Mire, no necesitó del diablo que le fuera a hablar a Lot, a Job. La esposa se lo dijo. Mire qué terrible. Estaba amargada. Vaya que Job no estaba amargado. Aunque estaba orando y él defendía su causa. Y él defendía su causa delante del Señor, pero no se amargó. No se amargó. Él en todo esto, dice, Job no pecó contra el Señor. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo el bien? Decía Job, y el mal no. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Hermano, esas palabras vinieron de un enfermo, vinieron de alguien afligido, pero que no había caído a la estrategia del diablo. No había caído. No había sucumbido a la estrategia del diablo. No había logrado que Job hablara mal de Dios. No había logrado. Cuando estamos débiles, el diablo nos insulta, nos dice cosas. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que tanto orás? ¿Dónde está el que tanto le servís? ¿Dónde está? Tratando de que usted y yo saquemos de nuestra vida, saquemos una palabra contra el Señor. Bienaventurados los que soportan la tentación.
porque ellos van a ser recompensados, van a ser coronados por el Dios de los cielos. Pero no es fácil. No es fácil, hermano, defenderse de Amalek, porque busca y estudia nuestras debilidades para ver en qué nos hace caer. Bueno, entonces, primer elemento, primer sugerencia, primer consejo de qué tenemos que hacer: fortalezcas en Dios, hermano. Es lo único que le queda. Es lo único y es lo suficiente para que usted y yo podamos salir adelante. Fortalézcase en Dios. Ah, hermano, solo eso dicen siempre. ¿Y qué más le puedo decir, pues? ¿Verdad? Hermano, pastores, solo eso dicen: fortalezcase, busque a Dios, ore a Dios, ayune al Señor. Solo eso dicen. ¿Y qué más le podemos decir? No le podemos decir otra cosa, porque de donde realmente viene la fuerza para salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso es de la fortaleza que viene del Dios de los cielos para aquel que le busca. Ahí está la clave. Se fortaleció. Mire, hermano, David vio no solo el enemigo Amalek, que había hecho estragos en su campamento, sino que ahora miraba a todo el ejército de él mismo, queriéndolo matar, queriéndolo apedrear. ¿Cómo cree que se habrá sentido David, hermano? Yo no sé si a usted le pasa esto, pero es bien complicado esto que le voy a decir. A veces aguanta uno y es resistente cuando el enemigo es el diablo y es externo, y usted no tiene mucha relación con ellos, logra soportarlo. Pero cuando es un familiar el que se levanta con usted, contra usted, ahí sí, como decían allá en mi pueblo, cambé y vareya la cosa. Ahí sí, hermano, ahí sí cambia. Cuando es un familiar, el que sientes que se te ha levantado y que está hablando mal de ti, que está diciendo, entonces uno siente, hermano, siente el peso. Ahora David está viendo a los que acaban de pelear con él en batallas. Le están diciendo: te vamos a apedrear. Por tu culpa se llevaron a toda la familia. Pero ¿qué hizo David? Se fortaleció. Dígale al hermano que tiene a la par: fortalécete en Dios. Dígaselo. Dígaselo, hermano. Fortalécete en Dios. Fortalézcase. Fortalézcase en el Señor. Solo le hace uno de... Aleluya. Fortalézcase en Dios. Es la única forma, hermano, de salir de esa vida. Pero hay otro tips, otro consejo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, en el verso 7 al 8. ¿Cómo se fortalece uno en Dios? Obviamente buscándolo, buscando su presencia, pidiéndole: Señor, aquí estoy, Señor, auxíliame, ayúdame. Y entonces Dios envía su espíritu. Pero hay otro elemento aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 7 y 8, dice: y dijo David al sacerdote, mira a quién buscó. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Segundo consejo:
no haya que hacer en alguna situación de su vida, no haya que hacer en enfermedades, en conflictos económicos, en problemas matrimoniales, en problemas con la familia, en problemas de trabajo, no haya que hacer, no sabe qué hacer, consulte a Dios. Busque a Dios de todo corazón y consúltelo. Consúltelo a Él. Consulte su palabra. Consulte su presencia. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? El sacerdote, usted sabe quién era. El sacerdote era el líder espiritual del pueblo del Señor. Eso quiere decir que cuando usted pida consejo, por favor, no busque cualquiera. Porque por andar buscando cualquier gente es que uno se mete en líos. Porque otra gente le dice un montón de cosas. Buscó el sacerdote, eso es ministros, líderes, ancianos, gente con capacidad espiritual dada por el Señor, que te pueda dar un consejo basado en la palabra. Acércame el efod, ese dicho es: acércame el efod, es porque en el efod los sacerdotes andaban las piedras de Urim y Tumim, que era con las piedras con que se consultaba a Dios en el Antiguo Testamento. Hoy no vaya a andar buscando piedras. No, pues sí, ¿verdad? Mejor desde ya. No ande buscando que le tiren piedras, ni que le tiren cartas, ni nada. Buscó a Dios y buscó al ministro, al sacerdote. ¿Se acuerda que Saúl no buscó al ministro? Buscó la divina, buscó la hechicera. No es extraño, hermano. Mire, yo quizás puedo caer mal por esto, pero no es extraño ver cristianos andar consultándole a gente que practica la adivinación. No es extraño, porque en la necesidad mucha gente busca lo que caiga, lo que se pueda. Hermano, es que hay que creer y ni dejar de creer. No es así. Debe de estar uno definido de quién es su ayuda. David estaba bien definido. Por eso es que él pudo escribir en el Salmo: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Se acuerda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá mi socorro. Entonces mire qué tremendo. Mire qué tremendo, porque David nos enseña, hermano. David, al igual que usted o que yo, hermano, a veces vivimos crisis tan duras como estas. Está perdiendo su familia, está perdiendo sus hijos, está perdiendo la familia que le habían delegado ahí. También estoy, a ver, es por si no yo solo uno, doble. Dios, dale un aplauso al Señor, hermano. Mire qué tremendo, qué tremendo. Mire cómo es, hermano, porque David está en una crisis. A veces nosotros estamos en crisis, hermano, en crisis fuertes, crisis que sentimos que no vamos a salir. Pero ahí van dos claves ahorita: se fortaleció en Jehová. Eso quiere decir que tu fortaleza solo viene de Dios. No vas a encontrar la fuerza en ninguna persona y en nada, sino en el Dios de los cielos. Pero también tienes que consultar, pedir consejo. David pidió consejo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hago con estos merodeadores? ¿Los persigo o no los persigo? El sacerdote usó el efod, usó seguramente, no lo dice ahí, pero seguramente
usó el Urín y el Tumín y le dijo: persíguelos, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y vas a rescatar a los cautivos. Persíguelos. Hermano, no hay nada más lindo de hacer las cosas cuando Dios te ha confirmado hacer algo. Aunque parezca imposible, se logra. Aunque parezca difícil, si llevas la dirección de Dios y el rumbo de Dios, no hay dónde perderse, hermano. No que va a ser fácil, porque David fue a pelear una batalla. Quizás te va a tocar pelear una batalla, pero con la dirección de Dios, la batalla ya está ganada, porque Él va delante de nosotros peleando la batalla contra nuestros enemigos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Cuando tengas que enfrentar, hermano, tengas que accionar en alguna crisis, tienes que hacerlo con sabiduría, con dirección de Dios. Porque puede hacer que las malas decisiones te hundan más en otra crisis. Por eso tiene que hacerse con dirección. Y ya le mencioné cómo. Se puede consultar al Señor, se puede consultar al ministro, se puede consultar a la palabra del Señor. Dios habla, hermano, Dios habla a través de sueños, a través de palabra de Dios. Dios habla, pero tenemos que buscarlo. Otro elemento importante, Salmo 119, verso 41 al 43. Salmo 119, verso 41 al 43. Aquí hay un agregado. David escribió este salmo y mire lo que él mandaba decir a sus enemigos cuando él andaba en angustia. Salmo 119, 41 dice: Señor, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Oiga esta parte: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay otro consejo importante. ¿De qué está hablando David? Está hablando de la palabra de Dios, de los dichos de Dios. Cada respuesta, ojo con esto, cada respuesta que el Señor le dio al tentador, el diablo, ¿de dónde venía, hermano? Venía de la palabra. Escrito está. Y sacaba la palabra el Señor. El diablo tenía que soltarlo, tenía que dejar la situación. Eso es lo que está haciendo David. Daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Cuando el diablo, hermano, cuando el diablo te quiera hacer pensar diferente, dale por respuesta una palabra de Dios. Por respuesta una verdad de Dios. No sé cuál puede ser la crisis o la situación en la que el diablo a veces quiere dañarte. Si eso en lo económico, ya ves, te puede decir el diablo, ya ves, más pobre estás hoy que sos cristiano. Aleluya. ¿O no? Más pobre estás hoy. Ahora que le servís al Señor, estás mal económicamente. Respóndale una palabra de Dios. ¿Cuál sería la palabra que usted usaría? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Alguien dijo por ahí: Jehová es mi proveedor, Él se proveerá de todo lo que yo necesito. Una palabra
que viene de Dios. No, no es el invento. No se trata de inventar. Se trata de agarrar la palabra, de tomar la palabra. Y una verdad de Dios rompe cualquier mentira del diablo. Una verdad de Dios es suficiente para quebrar, romper, anular, eliminar cualquier palabra, cualquier mentira que venga del diablo. ¿Te alcanzó la enfermedad? Te alcanzó. Y el diablo aparece en escena. Mira cómo está sufriendo. ¿Dónde está Dios? Jehová mi Dios es mi sanador. Él es mi sanador. Él puede levantar aún desde los muertos. Puede levantarme. Dios puede sanar. En la cruz del Calvario, Él llevó toda enfermedad y toda dolencia. Y por sus llagas yo soy curado y sanado. En el Señor. Palabra de Dios, palabra de Dios que rompa las mentiras que el diablo está profiriendo o diciendo. Entonces David se abocó a la presencia de Dios para recibir fuerzas. Se abocó David al Señor y a los ministros, al sacerdote, para buscar consejo. Pero se abocó a la palabra para usarla como arma que quiebra toda mentira del diablo. ¿Se da cuenta? Vaya. Pero la Biblia dice, entonces Dios da dirección clara en medio de las crisis. Solo Dios te puede dar dirección clara, rumbo claro. Hay que preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando estás en crisis, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? Y va a ver que el Señor va a hablarle a su corazón. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 30. Voy a leer el verso 23 al 25 y luego le explico. Porque no puedo leer todo el capítulo, pero usted puede leerlo en casa y va a tener un mejor contexto. Aquí hay un detalle interesante. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará, oiga, parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Si usted lee el contexto en casa, usted se va a dar cuenta que David los persigue. Corre con su ejército. 600 hombres partieron con David. 600. Y empezaron a correr. Corriendo porque querían alcanzarlos. Pero en la carrera, en el camino, la Biblia dice que 200 ya no aguantaron. Y se quedaron en un lugar ahí. 200 se quedaron. Y siguieron 400 con David. Esos 400 lograron alcanzar el lugar donde estaban los enemigos. Y lograron rescatar a todos los que se habían llevado. Pero no solo eso rescataron, sino que rescataron botín. ¿Sí sabe qué es un botín, verdad, hermano? Rescataron, no botiquín, un botín. Rescataron el botín de guerra. Se rescataron lo que ellos les habían quitado
más lo que ellos tenían, también los desvalijaron, se lo llevaron. Entonces, cuando ya venían de regreso con todas las familias, las mujeres, los hijos, los ancianos, todos esos que no perdieron ni uno solo, ni uno solo se perdió, todos regresaron a casa. Entonces, cuando venían con el botín, los 400 dijeron: bueno, esto va a haber que repartirlo. Y dice la Biblia, usted lo puede leer, dice que entre ellos habían unos que eran malos, hermano. Es que se acuerda que estos eran los de la cueva de Adulán. Todavía estaban ahí medios turuzos esos, algunos eran malías todavía. Entonces algunos malos, dice, que dijeron: repartamos el botín, pero aquellos 200 que se quedaron, a esos no les demos nada. Esos no pelearon nada. Los que peleamos fuimos nosotros. Y entonces David dijo: no, hermanos, les dijo, no es correcto que hagamos eso. Tanto el que corrió hasta la batalla como el que se quedó antes pero que salió a la batalla, todos merecen la misma parte. Y le dio a los 600, les dio la misma parte del botín. ¿Cuántos me están entendiendo? Ojo con esto. En tus crisis y en tus victorias tiene uno que aprender a ser justo, a darle honra al que merece honra y darle gloria al que merece la gloria. Primero, hermano, cuando estás en crisis y empiezas a salir adelante, acuérdate de darle la gloria y la honra al que se lo merece, al de allá arriba. Porque por eso dice David: el que nos guardó fue Dios, el que nos libró del enemigo fue Dios, el que nos dio la victoria fue Dios. Nosotros no le vamos a quitar su parte a los 200 aquellos. Hay que ser justo. Y David aprendió, no siempre fue justo porque a veces cometió errores, pero aprendió a ser justo en ese momento, hermano. Y hasta prácticamente emitió una nueva ley. Cuando iban a la guerra y tenían botín, las partes eran iguales para todos. Y se convirtió en ley. Ahí se convirtió en ley. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? David reconoció la victoria que viene de Dios. Es importante que usted y yo aprendamos a reconocer que la victoria viene del Señor, porque eso es darle la gloria al Señor. Aprendamos a actuar con justicia y equidad. Protejamos a los débiles y cansados. Eso es lo que estaba haciendo David con los que estaba yendo a rescatar. Esos eran los débiles, eran los niños, las esposas, pero los fue a rescatar. Nosotros a veces tenemos que pelear batallas por nuestras familias, por nuestros hijos. Y solo Dios te va a fortalecer. Solo Dios te va a dar la dirección si lo consultas. Y solo Dios te va a dar la victoria. Solo Dios. Si lo quieres hacer con fuerza propia, puedes tratar. Prueba. Pero no va a funcionar. No va a funcionar. Vas a terminar más cansado quizás. Esto es con Dios que se puede lograr. ¿Cuántos dicen amén, amén? Yo termino. Amalek representa los ataques espirituales en momentos de debilidad. El enemigo busca destruir cuando estamos vulnerables, débiles, cansados. Pero la respuesta que usted y yo debemos de tomar es fortalecernos en Dios, consultarle al Señor, creer en su palabra y obtendremos la victoria que viene del Dios de los cielos. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar
este mensaje. Póngase de pie. Yo voy a invitar a aquellos que no necesariamente que tú estés cansado, que estés fatigado, pero si estás peleando alguna batalla, estás pasando por alguna crisis, cualquier tipo que sea, tu única fortaleza puede venir del Señor. Así que yo voy a invitarlos. Si usted quiere venirse adelante, yo ya estoy aquí. Yo le invito a que venga a buscar al Señor. Vamos, hermanos, los hermanos líderes que estén, que me puedan ayudar. Vamos a orar por mis hermanos hoy. Vénganse, vénganse. Vénganse. Vamos a orar por las hermanas que están fatigadas, cansadas, peleando batallas, por los hermanos. Vamos a ministrar la palabra. Siento yo que es un buen tiempo para orar por los que están pasando por crisis. Si sientes que no estás pasando por crisis, solo dale gloria a Dios, dale gracias. Dice: Señor, que en el tiempo de crisis que pueda venir, que yo pueda buscar tu presencia. Oh, bendito Dios. Levanta tus manos al cielo. Oramos esta noche por mis hermanos. Oramos. Señor, ¿a quién puedo ir sino a ti? ¿A quién puedo ir sino a ti, Señor? Solo tú eres mi fortaleza. Hubiéramos desmayado ya, Señor, si no creeríamos que veremos tu bondad. Cree que vas a ver la bondad de Dios. No desmayes. No desmayes. Cree que verás la bondad de Dios. No desmayes en medio de la crisis. No desmayes. Él te fortalecerá. Que el enemigo no aproveche esos tiempos de debilidad. Él es mi luz. Fortalécete en Dios. Pide la dirección del Señor. Cree en su palabra y Él te dará la victoria. Aleluya, eso es. Aleluya. Yo más la fortaleza. Oh, sí, Señor. De mi vida. Te bendecimos, Señor. Él es mi luz y mi salvación. Aleluya. Tú eres mi fortaleza, Señor. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aleluya. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Si no habría de creer que vería la Fortalécete en Dios. Señor. Fortalécete en Dios esta noche. Desmayado, Señor, líbranos de los ataques de Amalek. de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado. Aleluya. Hubiera yo desmayado. Si no habría de creer
hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no habría de creer Que vería la bondad. el Señor. Padre, bendice esta noche. Trae tu palabra. Desmayado, hubiera yo desmayado. Trae tu palabra, tu presencia. De creer que vería la bondad Del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado. Sí, Señor. Si no habría de creer Que vería la bondad del Señor. hubiera yo desmayado, hubiera Gracias, Señor. Gracias. Recibe fuerzas, hermano. de creer Recibe dirección. vería la bondad Recibe palabra de vida. Palabra que rompa toda mentira del diablo. yo desmayado. Rómpase toda mentira del enemigo. Que vería la bondad Y la palabra de Dios te dé vida, te dé luz, hubiera yo te dé salud. hubiera yo desmayado si no habría de creer Sí, Señor, a la bondad del Señor. hubiera yo Eso es. Recibe de Dios, recibe. desmayado Recibe del Señor. de creer que vería Esa palabra de vida. el Señor. Esa palabra del cielo. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, Aleluya. habría de creer Que vería la bondad del Señor, del Señor. Hubiera. desmayado, hubiera yo desmayado, Señor, trae victoria para tu pueblo, Señor. habría la bondad del Señor. Trae tu victoria a tu pueblo, Señor. Hubiera yo desmayado, Oramos hubiera yo desmayado, para que todo enemigo que se haya levantado contra tu pueblo vería sea derrotado del Señor. por el poder de Jesucristo. Hubiera yo desmayado, Te bendecimos, Dios. desmayado, si no habría de creer Que vería la bondad del Señor. Una última vez. hubiera yo desmayado, Hubiéramos desmayado ya, Señor. hubiera yo desmayado, Señor, reparte de tu fuerza. Reparte tu fortaleza. Reparte tu llenura. Reparte, Señor, dirección, luz, consejo a tu pueblo, Señor. Trae el consejo sano, limpio, que vería la bondad del Señor. Padre, oramos
Oramos esta noche para que del cielo venga la respuesta que cada uno de tus hijos necesitan, Señor. Padre, mira los que están en crisis, los que están en necesidad, los que están débiles, los que están cansados, fatigados. Tu palabra dice: venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Que todo fatiga, que todo cansancio espiritual, que todo desánimo sea fortalecido por el poder de tu fuerza, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Escríbela en las telas del corazón. Gracias, Señor, por tu bendito amor, Jesús. Gracias, Señor. A ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.